prósperos, pero que primero nuestra alma prospere antes que el bolsillo. Porque si el bolsillo prospera antes que mi alma, el Señor mío va a ser el dinero, no Jesús. Entonces Él primero quiere que mi alma prospere donde Él es mi Señor y Él ya va a hacer que todo prospere. No creo en un evangelio de la pobreza, y entonces Jesús era pobre y todo lo dejó, no. Jesús era muy próspero, ¿sí? Las mujeres mantenían su ministerio, su túnica era de púrpura, que era muy costosa, tenía tesorero, que era Judas. Una persona pobre no tiene un tesorero, ¿sí? Entonces, pero él amaba al Padre primeramente. Entonces, salirnos de mucho, no estoy diciendo que crean, pero eso es lo que yo he entendido de parte del Señor. Entonces, el mensaje de hoy no va a ser motivacional, de que te va a llegar el carro de la casa ya, pues sin hacer nada, no. Pero sí te va a motivar a hacer un cambio en tu vida. Ese es mi mensaje. Que seamos como hijos que amamos a nuestro Padre y queremos vivir para agradarle. ¿A quién le gusta que su hijo lo obedezca y haga las cosas correctas? Nuestro Padre también. Si nosotros, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Entonces hoy mi mensaje es motivarte y motivarme a hacer las cosas correctamente. Y el mensaje de hoy tiene un nombre y es una pregunta para ti. ¿A quién le abriste la puerta? Entonces pregúntese, ¿a quién le abrí la puerta? Y a medida del mensaje, vengo a rematar al final con la respuesta y tú mismo te vas a responder. Vamos a ir a Génesis 4 y vamos a leer del 1 al 7. Me voy a mover en 7 versículos. Se los voy a leer en la NTV, pero les voy a dar el significado de la original. Entonces, Génesis 4. ¿Quién ha escuchado la historia de Caín y Abel? ¿Sí la han escuchado? ¿Has escuchado la historia de Caín y Abel? Sí, Caín, el hijo de Adán, de Eva. Te la voy a contar acá, ¿sí? Adán y Eva fueron las primeras personas que nombra la Biblia como creación de Dios. Dios les dice, te doy a escoger entre el árbol del conocimiento del bien y del mal o el árbol de la vida. No era un árbol, ¿sí? No era como una fruta, una manzana como la vemos, sino que era donde te dice a ti, me dice a mí, Liz, mira, ¿quieres escoger el árbol de la vida que es Cristo Jesús o el conocimiento, simplemente la avaricia? Y ellos escogieron el conocimiento del bien y del mal. Y ellos tuvieron 2 hijos, muchos hijos, pero los mayores eran Caín y Abel. Muchos dicen, los eruditos y estudiosos dicen que eran gemelos. Vamos a ir viendo eso. Entonces dice Caín y Abel. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva. Y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas y mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. En tiempos antiguos, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, quitó esas costumbres. Él vino a quitar eso, de que yo tenía que presentar un animal, sacrificarlo para que Dios me perdonara. Ahora yo desde acá, desde mi corazón le puedo decir, perdóname Señor, puedo hablar con Él, tener ese acceso a Él, ya no tengo que presentar esos animales. Entonces en ese tiempo eso era lo que estaba. Y entonces dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces vemos acá que Adán, ¿cierto?, duerme con su esposa y está hablando de que la conoce íntimamente
y ella concibe un hijo. El primero fue Caín. Caín, el significado es como poseído, pero no poseído de demonios, sino que posee algo, que fabrica algo. Y por estudios han asumido que ella le pone ese nombre a Caín, entendiendo de que iba a ser como esa promesa que Dios les había dado. ¿Sí? Recuerden que era el árbol de la vida donde Dios les había dado a escoger. Y según estudios se cree que ella concibió a Caín o quedó en embarazo estando aún en el jardín. Recuerdan que Dios lo sacó del jardín o de su presencia porque habían escogido lo incorrecto. Entonces, Dios le había dicho en Génesis 3, para los que conocimos Génesis 3, Dios le había dicho que de la tierra iban a sacar mal fruto, les había dicho el castigo a causa de su pecado. Entonces ella, como ya había recibido esa promesa de que por la simiente de ella iba a venir una bendición, entonces ella dijo, este es Caín, y le puso Caín, que quiere decir el que posee, como que poseía esa bendición que Dios les había dado. Entonces, la palabra para ese verbo es canaj. Diga conmigo canaj. Ustedes no toman notas, deberían tomar notas. Es la misma raíz que viene del nombre de Caín, ¿sí? Ese significado no han podido entenderlo, pero vamos a profundizar porque los dos tienen significados bíblicamente, ay, tan linda, muy poderosos. Ay, sus ojitos, usted no me va a dejar darle mensaje, tan linda. Bueno, entonces, es que como tengo las notas acá y señala, entonces no quiero que nada se me pierda. Vamos a ir hoy a un entendimiento, que no es solo venir a una comunidad, tenemos que salir con entendimiento. Si yo no entiendo, no cambio, pero cuando yo entiendo algo digo, ok, ya está en mí si cambio o no, pero ya entendí, no me lo impusieron, ya lo entendí. Entonces dice, algunos eruditos creen que esta traducción de Caín, lo que quería decir Eva es como, lo he traído de Yahweh. Del Yahweh es el Señor, Dios Todopoderoso. Ha venido de Yahweh, tiene así diferentes traducciones. Lo he traído de Yahweh, ha venido de Yahweh, Dios hombre, porque como somos a imagen y semejanza de Él. Entonces ella por eso le puso Caín, que está en Génesis 3:15, creyendo que lo que Dios le había dicho en Génesis 3. Tarea para usted leerse hoy Génesis 3. Dios le había hablado de lo que iba a pasar y ella creyó que estaba cumplido en Caín. Pero me gustó mucho porque esto que ella dijo de Yahweh es la primera vez que en las escrituras se nombra el nombre de Yahweh, del Señor Dios Todopoderoso, y fue una mujer. Las mujeres han sido muy especiales. Si vemos acá, ¿cuántos hombres hay? Las mujeres buscan más del Señor, y eso lo hemos visto desde el principio. Las que acompañaban a Jesús hasta la cruz, siempre estaban, o sea, desde el principio, siempre la mujer ha sido más sensible. Solo tenemos tres hombres. Entonces, dice así, en el versículo 2, dice, que tuvieron hijos era Caín. Ellos tuvieron muchos hijos, pero Caín y Abel eran los mayores. La tradición judía nos muestra que Abel significaba vanidad. Vanidad, y como que se había faded, es como desvanecido, se había desvanecido de la nada. Entonces yo dije, tan raro, si Abel fue el que le presentó la ofrenda que le gustó al Señor, y porque el nombre querrá decir eso. Ya según eso, lo que nos muestra la profundidad de la Biblia es que ya habían salido para ese tiempo del jardín. Entonces esa promesa que se le había dado del Mesías quiere decir que se les había ya desvanecido. Esa promesa que había sido dada, que por ella cargaría esa semilla, esa simiente que salvaría a las naciones. Ellos ya la entendían porque ellos caminaban con Dios, ellos veían a Dios todo el tiempo, así como yo la estoy viendo a ustedes. Pero quiere decir que cuando Eva nombró a Abel, ya veía desvanecida esa promesa, dejó de creer, ese gozo de sus vidas se había desvanecido. Entonces, nos dice acá que lo de la promesa, ¿cierto? Y vamos a Romanos 8:20.
que nos dice, mire, escriban ahí Romanos 8:20, yo acá lo tengo, Romanos 8:20 nos dice, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. ¿Recuerdan Génesis 3? Ellos habían recibido maldición de Dios por no haberlo elegido a él. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Entonces, el mundo ha sido sometido a vanidad. Entonces Adán y Eva habían visto esta vanidad de primera mano y lo llamaron Abel, porque ya habían visto la vanidad de ellos mismos, lo que ellos habían decidido, vieron que esa vanidad estaba en ellos y llamaron a Abel por eso. Por eso era como un desvanecimiento de la promesa del Mesías. Entonces, Caín nos dice, ¿qué dice? Recuerdan que leímos en el versículo 3 que Abel, ¿qué era? Pastor. ¿Y qué era Caín? Trabajaba la tierra. Pero ¿qué pasó en Génesis 3? Es que vamos a pensarlo y no vamos a pensar solo en Caín y Abel, vamos a pensar en mi vida, en qué he escogido yo en mi vida. Dios había maldecido a la tierra en Génesis 3 a causa del pecado. Y Caín había escogido trabajar en la tierra sabiendo que ya tenía maldición. ¿Qué intención había en el corazón ya de Caín? Antes siquiera de que hubiera presentado la ofrenda. Vamos a profundizar en esto. Entonces él escoge trabajar en la tierra que ya estaba bajo maldición, ¿sí? Entonces dice que se presentan a Dios. Abel trajo de sus primeros frutos, ¿cierto? El primer nacimiento, el cordero, el más gordito, y Caín trajo de lo que le sobraba. Y yo hice una pausa mientras estudiaba esto para el mensaje y a mí todavía siento como el punzón en mi corazón, porque todos nosotros, sin excepción, le hemos traído y le hemos presentado a Dios de lo que nos sobra. Sobras de tu tiempo, sobras de tus fuerzas, sobras de lo que te queda para ayudar. Si tengo, no, como no tengo y todo para mí, entonces no puedo ayudar, sobras. Estoy tan cansada de trabajar y tan cansado que no voy a orar antes de dormir, se quedó dormido. Y por la mañana no estoy tan afanado del celular, el trabajo, después paso el tiempo con el Señor cuando haga y despache a mis hijos. Son sobras para Dios. Entonces, quiero que empieces a ver que ese que desagradó a Caín no era un cordero como tal. Estaba hablando de la profundidad del corazón de Caín. Y todos le traemos sobras al Señor. Quiere decir que no agradamos a Dios. Pero lo más bonito es que Él viene con una respuesta, pero Caín no la entendió. Dice que su corazón se desfiguró, como decir, ay, ¿por qué se le desfiguró la cara cuando cambia a alguien? Él no entendió lo que Dios le estaba hablando. Y vamos ahora a hacer unas oraciones y vamos a pedirle perdón a Dios por esto. Tenemos que arrepentirnos de traerle de las obras a Él. De todo nuestras vidas. Si tú miras, le traes las obras a Dios, no lo mejor. El primer tiempo de tu vida, no sé si se lo estás dando, lo primero, donde estás a solas, donde buscas su presencia. Lo primero en tus fuerzas, porque estás cargado después de haber dormido toda la noche, te tienes fuerzas para presentar, no cuando estás al final del día cansado y cansada. Lo primero de tu trabajo, donde no le vas a robar, sino le vas lo primero antes de pagar cualquier cosa, lo primero para el Señor. En todo, en ayudar al necesitado, en todo, no porque no tengas o porque ay, ahora sí puedo, no. Hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, Él le dio al Señor sus obras después de haberse satisfacido Él mismo. Dice el Señor. Eso es lo que nos está hablando en el original. Aunque en la NTV vemos acá que Él viene y le presenta, no podemos ver la profundidad de lo que es en el original. ¿Por qué el original? Porque recordemos que la Biblia ha sido traducida en muchos idiomas y eso ha sido como teléfono roto, ¿sí? Teléfono roto, se ha ido perdiendo el significado. Entonces esto está en el original, desde el arameo y desde el hebreo. Entonces Dios vio que Adán
le estaba trayendo, después de haberse satisfacido, o sea, después de que yo ya dormí, y ya descansé, entonces ahí sí y ya que hice mi trabajo, y ya comí, y ya hice con mis hijos, y ya hice en mi casa, y ya recibí, entonces ahí sí paso tiempo con el Señor. El sábado le dedico 1 hora, le estamos trayendo las obras, y eso no agrada a Dios, ¿sí? Entonces nos dice, por eso, dice, esta es una de las razones por la cual su ofrenda fue rechazada. Entonces nos dice que Abel le trajo del más gordito, ¿sí? Entonces, bueno, acá nos dice, vamos a leer el 4:4, vamos a volver a repetir el versículo 4:4, Génesis 4:4. Entonces en el 4 nos dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Y entonces nos dice, con favor y devoción. Y la palabra que usa acá, gaze es cuando tú miras y contemplas. No solo lo miró y ya, no. Yo me quedé, por ejemplo, cuando miro a Jiré, me quedo contemplando, que tan linda, ay, tan hermosa, o sea, me plazco, me deleito en ella. Así Dios miró a Abel, lo miró y lo contempló con deleite, porque vio que su corazón, Gardito vio que su corazón había presentado la mejor ofrenda delante de él, que era un corazón que quería hacer su voluntad. No se me distraigan. Entonces, Dios miró el corazón de Abel. ¿Miró de mirar o miró de contemplar? ¿Qué dicen? De contemplar, exactamente. Y vio que sus deseos le agradaban. ¿Cuál era el deseo de Abel? No, solo lo va a llevar el más gordo y ya no. Quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos aquí para hacer la voluntad de Dios? Exacto. Entonces Él va a mirar eso, va a contemplar tu corazón y va a decir, Aura Rosa quiere hacer mi voluntad, le va a agradar. Va a recibir la ofrenda. ¿Y cuál va a ser la ofrenda de Aura Rosa? Todos los días cuando se venga a su presencia y dice, papito, Dios mío, como hables tú con Él, aquí estoy. De entrada le vas a agradar porque ya vio los deseos de tu corazón y que quieres hacer su voluntad. Entonces nos dice que le complació y le plació su ofrenda porque la había hecho con fe. Vamos a ir a Hebreos 11:4. Recuerden que Hebreos 11:4, el 11 nos habla, es un capítulo dedicado completamente a la fe, a personas que tuvieron fe. Y nos dice así, espérate, ay mira, me moví. Dice así Hebreos 11:4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Ustedes están aquí ¿por qué? Por la fe, fe en Dios, fe en Cristo. Y eso va a ser recibido como una ofrenda agradable ante el corazón de Dios. La fe nos tiene acá. La fe nos hace levantarnos todos los días a decir, Señor, aquí estoy. Sí se puede, sí lo voy a lograr de tu mano. Sola no, solo no puedes, tiene que ser de la mano de Él. Pero esa fe te va a llevar a caminar como Abel lo hizo, que le agradó en todo momento a Dios. Entonces, esa ofrenda de fe complació a Dios. Mientras que el carácter y el corazón de Caín no estaba correcto ante los ojos de Dios. Y nos dice que no solo fue la actitud, sino el carácter. ¿Qué es el carácter? Mi manera de ser. ¿Qué me cambia? Yo estoy acá, pero si vinieron y me dijeron algo que no me agradó, entonces ya me puse de mal genio. Entonces, ¿qué es el carácter? Si me dijeron algo que creí que iba a tener y ya no voy a tener, entonces me puse triste. Jesús no cambiaba su carácter y el Señor nos manda a ser como Él. Nuestro carácter no debe cambiar y el carácter de Caín cambió porque Dios le dijo a Abel que le gustaba su ofrenda, pero no entendiendo y no reconociendo que él tenía que reconocer que su ofrenda y su corazón no estaba correcto ante los ojos de Dios. Entonces nos dice
Espérate, me pierdo. Entonces, nos dicen Proverbios 15:8. Vamos a ir a Proverbios 15, escríbanlos para que los estudien en su casa, que esto no quede como un día más. Proverbios 15:8 dice, el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. ¿Sí? Entonces, lo que Caín estaba tratando de hacer, como muchos nos ha pasado, es que trayendo algo bueno o haciendo una buena obra, yo agrado a Dios y esa es mi fe. Cuando mi corazón no está conforme a su voluntad. Dios no se agrada por tus obras. Si yo sirvo a mujeres y voy y doy mercados y voy y doy lo que no tengo, pero mi corazón no anhela la presencia de Dios, a Dios no le agrada. Eso es lo que nos está mostrando. Caín creyó que por traer sus obras y hacer simplemente ese ofrecimiento de sacrificio había agradado a Dios. Y por eso su carácter cambió. Es que miremos, analicémonos cada uno de nosotros. Tú te conoces, tú sabes cómo es tu día a día, tú sabes cómo te presentas ante los ojos de Dios, tú sabes cuál es la intención de buscar a Dios. Entonces, que eso que estamos hablando te identifiques, estoy como Abel o estoy como Caín. Pero no para condenarnos, porque Dios no nos condena. Él nos está llevando y nos está llamando a un cambio. Entonces, dice que no trajo de sus primeros frutos, sino que lo quería hacer por obras para ofrecerle a Dios. Él quería complacer a Dios por sus obras, sin fe. Y a raíz de eso, Dios había maldecido la tierra y no... Miren lo que hizo él. Él escogió algo que Dios había maldecido, que era la tierra. Por eso quería trabajar. Y de lo que él había traído, de lo que le trajo a Dios, de la maldición de la tierra, esa maldición no se iba a romper. ¿Cómo voy a romper una maldición trayendo que venga de una maldición? Es erróneo, y eso fue lo que hizo Caín. Es que, ¿por qué estoy profundizando en eso? Porque hasta el día de ayer yo había entendido otra cosa de Caín y Abel. Tenemos que entender la profundidad de la Biblia. Sí, porque no es solamente imaginarme el cordero y las frutas y ya, no. Dios nos está hablando, la Biblia es para que miremos nuestro corazón primero. Entonces, por eso vamos a ir y cerramos en el 7. Voy en el 4, en el 5. Entonces, Romanos 4, 5 nos habla de eso, de la maldición de la tierra. Romanos 4, 5 dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones. Digan, no soy considerada justa por mis acciones, sino por mi fe en Dios. Acá Pablo nos está hablando de Caín, porque él creyó que iba a ser agradable a Dios por la acción de haber traído una ofrenda. Entonces dice, y en Hebreos 11:6, vayan a Hebreos 11:6 que sustenta esta palabra, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Quién recompensa? Y entonces, ¿por qué te angustias cuando no tienes? Si tú lo estás buscando con sinceridad, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué cuando te dicen que ya no van más en el trabajo te angustias? Si tú lo estás buscando con un corazón correcto, ahí es donde nos tenemos que analizar. ¿Qué ofrenda estamos trayendo ante Dios? Orar, simplemente me pongo a orar, ay Señor, pero no lo estoy creyendo, no agrada a Dios. Mi ser, Él conoce que mi corazón sí lo cree y por lo tanto se sostiene de eso. Pero no nos podemos pasar la vida leyendo la Biblia, asistiendo a un lugar, escuchando adoración, escuchando la dosis diaria, escuchando las cápsulas, pero no se interioriza en mí. Dios mira mi corazón y no ve qué son los deseos más profundos, porque me lleva a cambiar el carácter, se decae mi rostro como Dan Caín cuando me dan o no pasa algo que yo quiero que pase. Cuando pasa una noticia, lo primero que me angustio, o sea, muchas cosas, ¿en qué confianza? ¿Cuál es mi ofrenda de fe o de obras? Busquemos en nuestro corazón. Y dice, Cain is fail. Sí, dice que se deterioró ese rostro, pero era más
La palabra que usan cuando Caín cambia su rostro es que se decayó completamente, o sea, algo pasó en él, como cuando uno dice, me pegué una desinflada. ¿Sí? ¿Se han escuchado ese dicho? Dios mío, no más. Entonces, miren lo que dice el Señor. ¿Qué le decía el Señor? Le dijo, oye, Caín, si tú hubieras hecho lo correcto, ¿será que yo no te hubiera aceptado la ofrenda? Miren lo que dicen en esta traducción. ¿Por qué estás tan enojado y molesto? Miren que aún en medio de nuestra mala decisión, Dios nos habla. Nadie puede decir, un hijo de Dios, nadie puede decir que Dios no hable y que no lo escuche. Es diferente no saberlo escuchar y no poner atención. Dios todo el tiempo está hablando, todo el tiempo su voz está presente. Y Él le dice acá a Caín, ¿por qué estás tan enojado y tan molesto? Si tú ofreces lo que es correcto, ¿no te lo aceptaría yo? ¿No te lo aceptaría yo? Y en el original, miren lo que dice acá. Dice, si tú hubieras hecho lo correcto, no te hubiera yo exaltado. Y el original del exaltado quiere decir, no hubiera quitado el pecado de ti. O sea, si tú vienes y sabes que vienes de una manera incorrecta y te presentas delante de mí y me dices, Señor, lo siento, reconozco que estoy mal, no voy a quitar de ti ese pecado, no voy a quitar de ti ese mal carácter. Fue lo que le quiso decir a Caín. No te hubiera yo, pero Caín no. Él simplemente cambió su carácter y se molestó. Entonces vamos a la iglesia y me dicen, no, es que tienes que honrar a Dios con lo que recibes. Ay, no, ay, me quiere quitar la plática. Entonces cambia mi semblante. Mira, tú tienes ya un hogar, a Dios le agrada que tú vivas bajo el matrimonio. No, pero es que mi pareja no se quiere casar. Entonces, escojo a la pareja antes que a Dios y no le agrada. Mira, es que no digamos mentiras porque contristas, entristeces al Espíritu de Dios que vive en ti. No juzgues, no critiques. Ay, pero es que yo dije una mentirita piadosa porque o si no me echaban, porque o si no quedaba yo mal, porque o si no. Eso no nos gusta. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Yo me sentí mucho como Caín, yo decía, Señor, ayúdanos. Entonces, los eruditos consideran este versículo, cuando dice no hubiera yo recibido esa ofrenda, como uno de los versículos más difíciles de entender del Génesis. ¿Por qué? Dice que la implicación es que Dios levantaría a Caín con favor, con gracia, con perdón, ¿sí? Pero si él hubiera hecho lo correcto trayendo un corazón arrepentido ante sus ojos, porque él no solo trajo la ofrenda incorrecta, él ya venía con una intención incorrecta ante Dios. Y si tú vives incorrectamente ante Dios, quiere decir que vives sin agradarlo. No, lo que pienses, yo sigo en mi rumba, yo sigo en mis traguitos, yo sigo fumando, yo sigo diciendo mentiras, yo sigo teniendo relaciones sexuales como si Dios no me estuviera viendo, yo sigo. Así había venido Caín. Y entonces Dios, cuando dice no te exaltaría y le hace esa pregunta porque está enojado, le estaba diciendo, yo estoy aquí para perdonarte. Y es lo que nos dice el día de hoy, no importa cómo vengas, lo importante es que no sigas igual. Lo importante es que tú vengas con un corazón que diga, Señor, cámbiame. Yo quiero cambiar mi manera de vivir. Ya no quiero traerte las obras de mi cansancio cuando vengo a comunidad o cuando estoy en tu presencia. No quiero traerte las obras de mi tiempo y de mis fuerzas. Que vengas con una actitud correcta ante Él y Él te va a ayudar y dice que te va a levantar y te va a exaltar. Con favor y con perdón. ¿Qué debes hacer? Reconocer que necesitas esa ayuda. Entonces esto nos muestra que no era una condenación de Dios. Dios no le está diciendo, oiga, usted pecador, usted que vino acá a traerme eso ahí. No, Dios es un Padre de amor. Dios es amor. Y Él le estaba haciendo esa pregunta como, mira, yo no te estoy condenando, ¿por qué estás tan enojado? Háblame, habla conmigo, Caín, háblame, Liz, ¿qué pasa? No estoy condenándote, quiero exaltarte. Y entonces, si él hubiera aceptado esta invitación, Dios hubiera cambiado el camino y el fin de Caín, porque su buena actitud le hubiera traído una buena consecuencia, pero fue todo lo contrario, una mala decisión le trajo una mala consecuencia.
Entonces la palabra para levantar, lo que él le dijo, sí, no te levantaría, es sacada de la raíz de la palabra nasá. Nasá quiere decir quitar, llevártelo lejos, ¿sí? Y perdonar, que era lo que Dios le estaba ofreciendo en ese momento a Caín. Entonces, ¿qué pasa para que vayamos terminando? Nos dice acá que la ofrenda de Abel, ¿cierto? La aceptó el Señor y que me fue la palabra en español, lo complació, es una palabra, le agradó, ¿sí? Entonces, las obras de fe que Abel había traído eran justas y las de Caín habían sido injustas, malas, maldad había en él, porque habla de la palabra ivo, y ivo en español es maldad, ¿sí? Pero maldad de las tinieblas, por allá de la oscuridad. Vamos a ver primera de Juan 3:12. Van a estudiar, por favor lean estos versículos en casa. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno, oiga pues, ¿sí ves? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces quiere decir que acá Juan, el apóstol Juan, conocía la palabra, sabía qué había pasado y por lo tanto la estaba aplicando, porque acá Juan nos está hablando ¿de quién nos está hablando en este capítulo? Es que no está en la Biblia. Bueno, entonces mira cómo termina esta traducción de hermosa. Dice, pero si tú te rehusas a ofrecer lo que es correcto, estoy ya en el versículo 7, vuelvan a Génesis 4, pero si tú te rehusas a hacer lo correcto, el pecado, el devorador, está agazapado, dice esta traducción, esperando afuera de la puerta de tu corazón. El pecado, el devorador, el depredador, está agazapado esperando a la puerta de tu corazón. ¿Saben qué quiere decir agazapado? ¿Alguien me dice? Yo busqué el significado porque yo decía, agazapado es como prendido, yo no sé qué era. Agazapado dice que oculto, apenas visible un poquito, pero está ahí. No lo veo, pero ahí está. Dice que el pecado está así. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Uy, me encanta la atención de ustedes. ¿A quién le abriste la puerta? ¿Ya me entienden por qué el mensaje? Entonces dice, porque el nombre. El pecado, el devorador, está agazapado esperando afuera de la puerta de tu corazón. Él desea tenerte, pero tú debes controlarlo. Tú debes ser, acá dice, su amo. Y entonces acá nos dice que esta palabra de agazapado quiere decir que está afuera de la puerta descansando, ¿sí? Y está asociada frecuentemente con un demonio en el original. Esa traducción que es Akkadian quiere decir que es un demonio que está a la puerta, a ver, que me deje entrar, para yo entrar y destruirle la vida y para que no le agrade a Dios nada de lo que hace. Y también dice que se ve el pecado en el original para los judíos. Bíblicamente el pecado es como una bestia que está agazapándose a la puerta y estaba a la puerta del corazón de Caín. Por lo tanto, ¿qué pasó? Decayó su semblante. Por lo cuanto dice que se enfureció. Por lo tanto, se enojó. ¿Y qué lo llevó a hacer? Mató a su hermano. Ten cuidado a quién le estás abriendo la puerta de tu corazón. Ten cuidado, porque aunque él venía de Adán y Eva habían visto a Dios en su plenitud. A Adán Dios le había dado la autoridad de gobernar sobre animales, de nombrar cada animal y ser viviente de la tierra. Tenía unos padres que entendían y conocían la plenitud de Dios. Pero su hijo había decidido abrir la puerta a los demonios. ¿Qué es los demonios? Todo lo que hace mal, todo lo que te aleja de la voluntad de Dios se llama demonios bíblicamente. Pero no solo eso, es que nos muestra dos probabilidades de lo que pudo ser cuando Dios le dijo eso. Les voy a contar la más hermosa, ¿sí?
esta palabra cuando Dios le dice el pecado, el devorador está agazapado o está ahí esperando ser visto, quiere decir que Dios le estaba diciendo a Caín, la ofrenda por el pecado está a la puerta de tu corazón. Y hubo una ofrenda que fue dada y entregada para toda la humanidad por nuestros pecados, que fue Jesucristo en la cruz. En Apocalipsis 3:20 Jesús nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios le estaba ya hablando a Caín que se podía arrepentir, que cambiara su manera de vivir. Y hoy yo te digo, en el nombre del Señor, cambia tu manera de vivir, cambia lo que te está haciendo vivir como Caín, cambia ese devorador, ciérrale esa puerta a ese pecado que te está devorando y que te está haciendo que tú seas su esclavo. Cambia y ábrele la puerta a esa ofrenda por el pecado que fue Cristo mismo por nosotros. Tenemos que hacer cambio en nuestras vidas. No podemos seguir diciendo, yo creo en Dios, yo conozco a Dios. Yo sé que Dios está, pero ¿será que conocemos a Dios? Yo tengo un papá y yo sé que Él vive, pero yo no conozco a mi papá. Lo viví con Él unos años, pero yo en este momento no sé qué es de mi papá. Yo lo llamo bien, y ya. Y muchas veces nos pasa eso. Sabemos que hay un Dios. Yo voy y amo a Dios, pero nuestras vidas, ¿qué? ¿Conocen a Dios? ¿Conocemos qué le agrada? ¿Conocemos cuál es la ofrenda que Él quiere de mi corazón? ¿Conocemos qué es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Y cómo conocemos eso? Se llama relación. Sin relación no hay nada. Y cuando tú tienes una relación con Dios, con Cristo mismo, tu vida cambia. Porque Él te empieza a enseñar. Y ya tú le estás abriendo a esa ofrenda por el pecado a Jesús. Y ya Él dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de que le enseñaré a vivir. Le enseñaré a vivir correctamente. Entonces, cuando nos dice acá que Dios le estaba queriendo decir eso a Caín, de que ya había una ofrenda por el pecado, ya había un cordero que estaba descansando, que iba a ser ofrecido por toda la humanidad, le estaba diciendo, ya ese sacrificio es aceptado, si tú te arrepientes, ¿sí? Entonces, eso estaba abriendo un portal para la presencia de Dios, y Dios iba a aceptar ese sacrificio, y en su presencia iba a ser abierta. Ahora cantábamos y decíamos, ¿qué cantaba? Decía, las vendas me fueron quitadas, así puedo adorarte, ¿sí? Las vendas fueron quitadas, ya puedo acceder a tu presencia. ¿Por qué accedí yo a la presencia del Señor? Yo sabía que había un Dios, yo decía, sí, hay un Dios, pero yo hacía cosas como si Dios no me estuviera viendo. Pero cuando yo vine y recuerdo ese día, lo primero fue arrepentirme y pedirle perdón por todo, por vivir sin Él. Yo pude empezar a conocer todo lo que yo había escuchado que decían, ya se hizo vida en mí. Ya yo no creía porque lo escuché, sino porque lo vivo. Y eso es lo que el Señor quiere para todos. Por eso le digo, mis mensajes no van a ser motivacionales. Sí, y hoy viene la bendición, y hoy recibirás, y hoy, si no cambias, mira a ver si, ¿para dónde te vas cuando te mueres? Hay que cambiar. Tenemos que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Ya la salvación nos fue entregada, pero ¿a dónde queremos llegar con el Señor? ¿Dónde queremos estar sentados? Hablando con Él, dice, y cenaré con Él y Él conmigo, o queremos simplemente por allá. Yo le digo, Benji, acá Jesús es de este hogar, Él es la base de este hogar, Él no es por allá un primo lejano que tú vas a escuchar por allá de vez en cuando que nombremos a Jesús, no. Tenemos que hacerlo la prioridad de nuestras vidas. Entonces acá Dios le estaba diciendo que ambos, la ofrenda del pecado ofrecida por el pecado y Jesús, están tocando la puerta de nuestros corazones esperando entrar en Él, ¿sí? Y entonces yo lo dije de memoria, pero sí dice Jesús. Mire, yo les voy a leer hasta el 22, Apocalipsis 3:20. Mira lo que dice el Señor. Mira, yo estoy a la puerta y llamo.
Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Entonces, dice que saldremos vencedores si lo dejamos entrar. ¿Cuántas personas conocemos que han conocido y escuchado del Señor y se alejan? ¿Por qué? ¿Por qué será que no vencieron? ¿Por qué será que apostataron? Porque no hicieron de Jesús su prioridad, porque no pasaron tiempo en su presencia, porque no leyeron su palabra y meditaron en ella, que era lo que Dios me estaba hablando. Y vino el devorador, el depredador, y se hizo amo de sus vidas. Y por lo tanto, no pudieron vencer hasta el final. Dice, los haré vencedores. Este mundo no es fácil. Nadie dijo que la vida era fácil. Nos toca, es difícil. Pero dice el Señor, yo sé que tendrán aflicciones, pero confíen en mí que yo he vencido el mundo. Que si yo paso con Él me va a dar sabiduría, me va a dar ideas de negocios, me va a dar sabiduría a manejar mis finanzas, cómo hablarle a mis hijos, cómo saber si algo no está correcto, cómo respetar a mi esposo, o sea, todo, cómo perdonar, cómo amar, cómo bendecir al que me hace mal, cómo orar por mis enemigos. Entonces el Señor nos dice, hoy la pregunta es, ¿a quién estás dejando entrar? ¿O a quién dejaste entrar? ¿Sí? Vamos a orar. Yo quiero que hagamos una oración de arrepentimiento por las obras que le hemos traído a Dios. Eso que Caín le trajo, en inglés se llama leftovers. Leftovers es cuando comes una pizza y dejas el pedacito y la puntica. Esos son sobras. Y eso es lo que le traemos a Dios. Y yo sentía, yo hice la oración y llamé a mi esposa y oremos por esto, me dolía mi corazón. Tenemos que arrepentirnos por eso, porque quiere decir que no estamos agradando a Dios. Pero no solo eso, Dios aún no nos condena y nos dice, ven, yo te quito eso, arrepiéntete y ábrele la puerta a Jesús para que cene, para que te guíe, para que sea el todo en tu vida. Las redes sociales te están haciendo perder el tiempo. La televisión te quita mucho tiempo. ¿Qué tal si nos comprometemos? No sé de que levanten la mano, pero les voy a dejar como de pronto esa dudita. Si esta semana en adelante nos comprometemos que cuando vayamos a ver o redes sociales o tanta televisión, escojamos y digamos, no, voy a leer la Biblia. Y leamos más la Biblia. Uno fácilmente en redes sociales, yo lo único que veo a la gente en el celular haciendo esto. A mí me da algo y yo digo, ay Dios mío. Y hacen, mínimo media hora, una hora, rapidito se les va. Que hagamos un compromiso y en vez de ver televisión, tanta película, tantas redes sociales o tanto que te esté quitando el tiempo, leamos más la palabra y digamos, listo, vamos a leer. Si estás haciendo en la fila del supermercado, en el bus, saca tu celular y lee la Biblia, Señor, y siempre le pide, Señor, háblame. Así vamos a ser más como Él y menos como todo el mundo está haciendo. Es que yo digo, a la gorra, no podemos pues decir que amar a Dios y creemos en Cristo y seguir iguales, pero es que el mundo no le cree a Dios, porque no ven un cambio en nosotros que ya conocemos la verdad. Por eso la gente no quiere esa verdad, porque esa verdad no muestra un cambio para la sociedad. Y yo ahora le oro al Señor, somos de los que somos del cambio, somos. O sea, que acá se enseñe que debemos amar a Dios y por lo tanto mostrar un cambio. Pero para bien, que la gente diga, ay, ¿qué le pasó? Yo quiero eso, yo quiero ser así. Pablo decía, sean imitadores míos como yo soy de Jesús. O sea, tenemos que imitar a Jesús. Entonces, los invito, los reto a que se acuerden de esto y lean y digan, no, voy a leer mejor. Antes de que escojas algo que te está quitando y consumiendo tanto la vida. Va a haber premios en el cielo, muchos premios, coronas. La gente que por fe crea en Jesús va a estar, es salva.
pero no todo el mundo va a tener lugares especiales en el cielo. Esos premios y esos lugares en el cielo se ganan en su presencia. Ahí es donde se ganan. Y como yo siempre he sido como de, a mí me gusta, si me dicen eso yo lo hago. Entonces yo sé que el Señor, entonces yo quiero pasar tiempo con Él, primero para hacer su voluntad y segundo porque yo quiero, el cielo es eterno, yo quiero algo especial. Dice que van a haber lugares de gobierno. Entonces imagínense un desfile, cuando pasaban esos desfiles antes, y se acuerdan cuando pasaban las reinas, yo me acuerdo chiquita y uno iba a la Plaza de Bolívar y por allá las veía. Entonces va a haber cuando hay una entrada triunfal o cuando el Señor esté pasando algo en el cielo, vamos a estar de los que estamos de primeros o de los que estamos atrás viendo. Que por ahí alcanzamos a ver la manito. No, tenemos que estar al frente, con Él, en todo lo que haga por la eternidad. Ganémonos. Los premios se ganan. Van a haber premios y coronas, privilegios. Si les gusta, pues si les gusta estar en la cola, pues ahí sí. A mí no me gusta estar en la cola. A mí me gusta sí, hacer algo diferente. Entonces vamos a hacer una oración, debes hacerla de todo corazón, para que sea aceptada ante el Señor. Digámosle: Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, yo hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón, Dios mío, por traerte de las obras, de mi tiempo, de mis fuerzas, de mi trabajo, de mi corazón, por traerte de las obras de mi voz. Perdóname de todo corazón por escoger lo incorrecto, por cambiar mi semblante y mi carácter, por no entender de que tú no me condenas y por no haberme arrepentido antes de esto. Yo hoy, en el nombre de Jesús, recibo tu perdón y me perdono a mí misma. En el nombre de Jesús, yo le cancelo todo poder y toda autoridad de Satanás sobre mi vida, sobre mi tiempo, sobre lo mejor que tengo para ti, sobre mis generaciones en esta situación. Por favor, Espíritu Santo, Dios mío, sana mi corazón, renueva mi mente, renueva mis actitudes. Por favor, Señor, enciéndeme, hazme volver al primer amor. Amén. Que el Señor las bendiga. Vamos a hacer la oración, no sé.